René Betancourt Cuadrado, quien es magíster en Derecho Penal Internacional, experto en la lucha contra el terrorismo. Su primera lectura de los resultados de la consulta popular y el referendo. Primero partimos que la consulta tuvo tres pilares, de la Ajá. manera en la que yo lo veo. Seguridad fue el pilar más importante planteado por el gobierno, pero también había un pilar de inversión y un pilar de empleo. En gran medida, esta consulta popular fue un termómetro de la popularidad del gobierno y más que del gobierno del presidente. En muchas de las preguntas de la consulta había un texto en el anexo que decía: en 5 días el presidente de la República enviará un proyecto al legislativo para que éste lo apruebe en un término. Entonces ahora las preguntas en las que ganó el sí en la consulta deben pasar por el legislativo, las reformas o las propuestas que vengan del gobierno. No se ha resuelto nada todavía, no hay, razón para celebrar, más allá de que la consulta popular sea una fiesta democrática o se hayan ganado 2-0 o se haya perdido 9-2. Yo creo que ahora es cuando viene el trabajo real y eso va a ser interesante. Digamos, el segundo round del gobierno. El primero fue la consulta, perfecto. Pero ahora vamos a ver qué pasa en el legislativo y cuáles son esos proyectos de ley que se envían a la Asamblea para que ésta los apruebe. A ver, yo creo que de forma general la campaña, tanto por el sí como por el no, fue paupérrima. No existió un verdadero debate, ¿no? Sobre cuáles son las razones detrás de la propuesta del gobierno o cuáles son las razones para votar no, en todas las preguntas. Es decir, esta campaña tuvo carencias desde la dialéctica y esto se da, por lo menos desde el gobierno se da porque el gobierno no tiene ministros interlocutores o autoridades que tengan vocerías marcadas, que hablen con conocimiento de causa sobre temas de su especialidad, sobre temas concretos. Entonces eso obligó al presidente a incurrir en un desgaste de su capital político. Entonces veíamos al presidente hablando de trabajo por horas, de extradición, de la presencia de la... Eso debieron haber hecho los ministros, pero como no tiene esas vocerías marcadas dentro de su gabinete, le tocó desgastarse a él. Hablaban sobre la extradición, pero yo en todos estos años que llevo creo que no he tenido antecedente de algún ecuatoriano que haya sido requerido por terrorismo o por delincuencia organizada por algún otro país. Ante esos antecedentes, ¿era tan necesaria la pregunta de la extradición de ecuatorianos? Necesarísima. Y A ver, déjenme explicarle a la audiencia por qué. a ver. Desde el gobierno de Velasco Ibarra, Uh-huh. tenemos en nuestra constitución la proscripción de la extradición de ecuatorianos a países extranjeros. Y esta constitución cambió, ¿no? Hubo nuevas constituciones a partir de ella. Hubo una constitución en el 67, después una constitución en el 78 con el retorno a la democracia, la constitución de 1998, después la constitución de Montecristi. Una cuestión común en todas estas constituciones es que en todas se prohibía la extradición de ecuatorianos al extranjero. Es por esa razón que ni usted ni yo hemos visto ecuatorianos que hayan sido requeridos o extraditados al extranjero, precisamente porque cualquier pedido de un país extranjero va a ser rechazado porque hay una prohibición constitucional. Y más allá de las constituciones, no nos vayamos tan lejos. En el 2022, el presidente Guillermo Lasso planteó una pregunta similar en su consulta popular, que fue rechazada por la ciudadanía. Entonces, no tanto porque la ciudadanía tenga un apetito porque los ecuatorianos no sean extraditados, sino más bien porque el presidente era sumamente impopular. Entonces, desde esta lógica, a mí me parece que el sí en esta pregunta es un gran triunfo para romper con esta lógica de no extraditar a ecuatorianos cuando son requeridos por la justicia. Entonces, en ese sentido, el sí a esta pregunta es un golpe duro a la lucha contra la impunidad. Ahora se me preguntaba si la posibilidad de extraditar a ecuatorianos es un elemento que pueda ser disuasorio para los criminales. No es un elemento disuasorio. Cuando un criminal comete un delito, no está en su psiquis, me pueden extraditar. Así como tampoco está la pena adscrita al delito que está por cometer. No dice un violador, mejor no violo porque ya subieron las penas de 9 a 16 años. ¿Me explico? Eso no forma parte de la psiquis del individuo cuando está cometiendo el delito. Eso tiene que entender en la ciudadanía porque eso es parte de algo que se ha hecho en nuestro país durante algún tiempo, esto del populismo penal, de incrementar las penas. Bueno, y ahora tenemos el tema de la extradición, que yo creo que
no es disuasorio, pero sí contribuye. Por ejemplo, le pongo un ejemplo concreto para que la ciudadanía pueda aterrizar este tema. El gato Farfán, hace menos de un mes, estaba en Colombia. El gato Farfán, siendo ecuatoriano, fue extraditado de Colombia a Estados Unidos porque era requerido por la justicia americana. Ahora, si A el ver, gato Farfán, siendo puntualizo ahí ecuatoriano, algo, en Ecuador, doctor, puntualizo ahí algo. La justicia ecuatoriana también requería a Farfán, ¿ok? correcto. Y Colombia decidió entre estos dos requerimientos. Y dijo, bueno, Colombia dice, yo no confío en la justicia ecuatoriana, ya Farfán hizo lo que hizo, se escapó las veces que quiso, vino acá justamente, prefiero confiar en quien ya he probado que sí tiene un mejor sistema judicial, lo envió a Estados Unidos, ¿ok? Eso es un ecuatoriano que fue detenido en Colombia, no fue detenido acá. Correcto. Si hubiese sido detenido aquí, no lo iban a extraditar allá. Ok, ahora, la clave aquí son ecuatorianos que hayan cometido delitos en otros países, no aquí, pues. Porque nos vendieron el hecho de que los que cometían delitos aquí podían ser pedidos por otro lado. Eso no va a ocurrir. Correcto. Y esto es algo que tal vez no se socializó debidamente a la ciudadanía, ¿no? No son criminales extranjeros. No se trata de las mafias, la albanesa, los carteles mexicanos, no. Se trata de ecuatorianos que cometan delitos o que sean requeridos por la justicia fuera del país, los que van a ser extraditados. Entonces, esto puede parecer marginal, pero de todas maneras resulta un incentivo para no realizar operaciones en Ecuador, siendo que pueden ser extraditados. Estamos conversando con René Betancourt, magíster en Derecho Penal, mención experto en la lucha contra el terrorismo. Hemos hablado sobre las implicaciones de lo que significa la extradición. Voy a dar paso a mi compañera Luisa Delgadillo con más inquietudes, doctor. Muchas gracias, Daniel. Doctor, mucho gusto. ¿Qué es lo que nos falta hacer para no solamente reducir el tema de casos de sicariato y de llevar al orden a los recintos carcelarios para poder acabar con estas mafias y con esta industria de los secuestros y extorsiones en el Ecuador? Muy buenos días, Luisa. Muchísimas gracias por esa pregunta. Ahora, ¿cómo se resuelve este tema? Luchando contra el crimen. ¿Qué es lo que se hace en el Ecuador? Se dice que se está luchando contra el crimen, se le declara la guerra a la criminalidad, pero en realidad no se resuelve nada. Y no se resuelve nada porque no se tiene una concepción holística del delito. Se combate el delito, entre comillas, con la presencia policial o de militares en las calles, pero se tienen que abordar las causas subyacentes del delito. Es decir, por supuesto que tiene que haber una presencia policial y bueno, y ahora militar de forma excepcional en las calles. Nadie lo duda. Por supuesto que se tiene que tener control de los centros de privación de la libertad, pero no estamos abordando las causas subyacentes del delito. ¿Cuáles son las razones por las que las personas delinquen? Si vemos, por ejemplo, la marginalidad en la que viven ciertos barrios, los índices de pobreza del Ecuador, vamos a ver que hay una conexión entre pobreza y delincuencia, y no se está trabajando en luchar contra la pobreza. Ahora, usted me dirá, bueno, el presidente está luchando firmemente contra el delito y por eso ha detenido a un gran número de individuos. Pero esos individuos pasan a un centro de privación de la libertad donde seguramente son vejados, son humillados por otras personas que están privadas de la libertad. Y cuando ese individuo sale, no solo sale con una maestría o un doctorado en delito, en delinquir, en cometer crímenes, sino que sale con un resentimiento social importante, ¿no? Esos centros de privación de la libertad que están en situaciones de hacinamiento se convierten entonces en grandes campos de concentración, donde simplemente metemos a personas que han delinquido, algunas están siendo investigadas, pero las encerramos sin son ni ton. No hay un plan de reinserción, no hay un plan de rehabilitación de esas personas. Entonces caemos en el círculo vicioso de que esas personas entran, se industrializa la comisión de delitos porque tienen maestrías y doctorados en la comisión de los mismos, en esos centros de la privación de la libertad, luego salen y vuelven a cometer delitos, porque tampoco es que tienen opciones para la búsqueda de empleo o para dedicarse a otra labor, a otra tarea. Y aparte, haber sido privado de la libertad en nuestro país, y hay que decirlo,
claramente uno sale con un certificado de no empleabilidad, no puede ser empleado porque tiene un récord criminal, ¿no? Esa es la realidad. Entonces no se está trabajando en eso para nada, no se está haciendo absolutamente nada. De hecho, en campaña, para poner las cuestiones en contexto, en campaña lo que se prometió fue hacer una clasificación de las personas privadas de la libertad, que todavía no ocurre, y las cárceles barcazas, que todavía no se construyen o no llegan. Y eso nuevamente no resuelve el problema de la criminalidad, porque no se abordan las causas subyacentes del delito. Y esto no es algo que digo yo, lo dicen todos los expertos en política criminal.